Sean bienvenidos, estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Andornaliza. El día de hoy nos aprestamos al inicio de nuestra cuarta sesión, por lo tanto, nuestra cuarta semana de clase. Para ello, yo la semana anterior le he dejado una práctica adelantando un poco lo que tiene que ver el manejo de las bases de datos. Por allí yo le he dicho, hay un trabajo. Ese trabajo no tiene una calificación, es decir, no está dentro de los puntajes que usted tiene para ser promovido en el curso, pero es una práctica que quien la realizó y luego cargó un documento con las capturas evidenciando que cumplió con ese procedimiento de manera satisfactoria, y ya luego eso queda allí como un registro para si algún momento dado nosotros pudiéramos ponderar alguna actuación y serán puntos adicionales. O sea, si alguien no lo hizo, no perdió puntos. Yo por eso ahora le he hecho una encuesta y yo necesito saber, por favor, tengo 37 personas conectadas acá y solo tengo 7 respuestas, faltan 30 de contestar. Conteste si lo hizo o no lo hizo. Ingeniero, disculpe, ¿dónde puso la encuesta? Hay una encuesta por allí, dice actividades, hay una opción allí aquí en el Meet, donde usted tiene que contestar, simplemente dar un clic. En la parte inferior derecha, donde dice un triángulo, un cuadrado y un círculo, es actividades, busque encuesta y allí le sale la encuesta, por favor. Yo en este momento ya estoy preparando la diapositiva que nos va a servir para la clase de hoy. Ingeniero. Sí, dígame. Una consulta y perdón por incomodarle. Sí, lo que pasa es que en la materia de comentario de la materia hay un PDF de asignación de temas a grupos. Conforme a ese documento es la tarea que es por los 10 integrantes de grupo, ¿verdad? Ya, ese todavía no es. Ese tema lo voy a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese está cargado del semestre anterior, ¿sí? Entonces, sí, le puede servir eso como una práctica. También que ya, en efecto, yo lo voy a dejar allí como una práctica en las próximas semanas. Pero ese no será el trabajo final. Pero en esa dinámica va. Ese trabajo se realizó el semestre anterior. Entonces allí ya usted ve cómo va la dinámica, ¿no? Hay un problema y yo tengo que modelar y construir todo lo que me pide el trabajo grupal. Así sería. Sí, sí, ingeniero, es que lo que pasa es que algunos compañeros y yo, pues ya teníamos hecho. Es que, bueno, hubo una confusión de parte más de nosotros. Sí, pero no pasa nada. Sí. No, si ya lo estaban trabajando, muy bien, porque eso les sirve para una práctica interesante. Entonces ya les hace un acercamiento a algo de lo que pudieran ustedes luego desarrollar. No hay problema por eso. Nosotros estamos ahora en la semana número 4. Ok, las respuestas 31, la mayoría veo que lo ha hecho, ¿no? Bueno, para esta semana también yo voy a dejar planteado otra actividad, asimismo,
para ir trabajando en lo que corresponde al motor de base de datos. Para esta sesión de la semana en curso, en lo que corresponde a actividades autónomas, les voy a dejar una práctica donde ya vamos a trabajar con consultas. ¿Ya? Le voy a dejar un video explicativo para que revise estos trabajos y luego sencillamente yo voy a dejarle una actividad. De tal forma que cuando nos toque ya ver en detalle este tipo de sentencias, usted tiene una ventaja. ¿Ok? Felicitaciones a los que lo hicieron. Tienen una muy buena base por lo que van desarrollando. ¿Me confirman si ven la presentación? Entiendo que sí. Sí, ingeniero. Perfecto. Bienvenidos a los que se integran recién. Estamos en la semana 4 de la asignatura Sistemas de Base de Datos. Los saluda, como ya anticipé, vuestro profesor Richard Ramírez Andormaliza. Y hoy vamos ya a iniciar la unidad número 2, que es el diseño de base de datos relacionales. Y vamos a abordar el tema número 1, que es modelos de datos. Acá el objetivo de esta semana, porque no es solo para la sesión que estamos teniendo en este momento sincrónico, será conocer los modelos de base de datos y sus elementos. Y tenemos ya un resultado de aprendizaje que especifica entidades, atributos y claves primarias respetando normativas. Cuando hablamos de esas normativas es la normalización de la que yo ya en sesiones previas le he explicado, así como estándares que permiten trabajar sobre el modelo de base de datos corporativo, ilustrando relaciones existentes entre las entidades pertinentes. Es decir, usted acá, ya en esta unidad, va a aprender, ¿sí?, cómo diseñar una base de datos relacional. Para este momento, nosotros revisaremos 3 subtemas dentro del tema modelos de datos, que es modelado de datos, los elementos básicos de un modelado de datos y las reglas de negocio. Entonces, la motivación principal para el día de hoy será conocer el diseño de base de datos. Acá, de a poco, vámonos con el proceso de modelado de datos. Pero, para ello, vamos conociendo algo interesante. Usted está acá en una carrera que es de tecnología de la información y en algo conoce los procesos de desarrollo de software. Pero le acerco que el ciclo de vida de un sistema de información, ¿sí?, se esquematiza al menos en estas 4 fases. ¿Sí? Un lado tiene el proceso de desarrollo de software, tiene el modelado del ciclo de vida del sistema y el ciclo de vida de una base de datos, y dentro de esto, el proceso de diseño de una base de datos. Entonces, a la derecha tenemos, como quien dice, un zoom o una ampliación del proceso de diseño de base de datos. El proceso de diseño de base de datos implica 6 fases. La fase número 1 es la fase de análisis de requerimientos. Es decir, usted tiene un gerente, un usuario, empoderado del proceso que quiere sistematizar, que le va a decir, yo quiero un sistema que me haga esto. Para ello, existen formularios donde se puede plasmar ese requerimiento. Ya si hablamos de algo mucho más profundo, incluso hay en el proceso de construcción de software una asignatura o un aspecto importante, se conoce como ingeniería de requerimientos. Es decir, todo un protocolo para definir el requerimiento funcional del sistema. Entonces acá yo le digo, sigamos por el procedimiento tradicional, que es hacer un análisis de ese requerimiento que le piden. Acá el objetivo es terminar en un documento formal donde quede establecido qué es lo que debe hacer el sistema. En mi experiencia, que ya
son algunos años acá y he trabajado principalmente en procesos de desarrollo de software. Siempre se suele colocar en este documento de especificaciones funcionales todo lo que hace el sistema, pero no se deja indicado qué es lo que no va a realizar el sistema. Desde mi óptica es importante para que así el usuario al momento de firmar ese requerimiento le quede claro que alguna situación de funcionalidad requerida no está sobreentendido que sí viene en ese sistema, para que luego cuando le toque recibir ese software no niegue la conformidad porque le falta alguna funcionalidad. Acá veo que alguien ha hecho algún énfasis, levantó la mano. Adelante, Marcial. Ingeniero, buenas noches. Gracias. Ahí se consideran los alcances del software en esa parte. Sí, básicamente eso es lo que estamos haciendo cuando se define el requerimiento, definir el alcance. Entonces usted dice, el sistema hará esto, se pide que haga esto. Entonces se define ese análisis, se define ese requerimiento. Ahora, ¿qué ocurre? Yo generalmente sé colocar allí, digo, el sistema no hace. Por ejemplo, me dicen que construya un sistema de inventarios y yo hago, van a ser maestro de productos, mantenimiento de productos, costeo de productos, va a ser ingreso de productos, va a ser todo el tratamiento de inventarios, pero yo dejo, a ver, no se incluye facturación, porque facturación es descargar el inventario vía una venta. Entonces ahí le queda claro, ah, no, es solo un sistema de inventario. Y entonces cuando está este proceso de negociación, puede ocurrir lo siguiente, que el usuario dice, no, pero yo sí quiero eso. Y entonces, ¿usted qué va a decir? Usted no le puede decir, no, yo no te puedo incluir eso ahí, ¿no? Entonces aquí vienen dos condiciones. Si usted es un empleado en relación de dependencia, con ese requerimiento de funcionalidad adicional, ¿qué puede hacer usted? Pedir más tiempo para poder cumplir con ese software. Pero si usted es un consultor, como algunos de los casos que yo manejo, en cambio, eso será bienvenido porque significa que a más de que necesito más tiempo para desarrollarlo, implica un trabajo adicional y por lo tanto es un dinero adicional. Pero eso es lo que se hace en esta fase, ¿no? Definir o aclarar el requerimiento. Entonces ya aquí la primera recomendación que yo le digo es deje definido qué es lo que va a hacer el sistema y póngale qué es lo que no hace para que así le quede claro al usuario que eso no va. Ok, una vez que usted tiene ese requerimiento, revisó, hizo el análisis respectivo, viene un tema importante que es el diseño conceptual. Ya vamos a ver qué es eso del diseño conceptual. Entonces allí, cuando hablamos de diseño conceptual, estamos hablando de definir entidades, relaciones, atributos, pero de manera muy amplia, muy general. Y en esa parte del modelado de base de datos, cuando hablamos del diseño conceptual, se puede dar el lujo a usted de involucrar al usuario para que el usuario sepa, mira, aquí viene esta entidad, tiene estos atributos, ya estamos metiendo dos elementos importantes, entidades, atributos, ya vamos a ver qué es eso. Y entonces él va a decir, pero aquí me falta esto, que yo también quiero almacenar datos de esto. Y entonces él le ayuda en esa parte del diseño conceptual. Luego, si es una empresa que usted la está iniciando en el tema tecnológico, viene la fase número 3, que es la elección del sistema de gestión de base de datos o el DBMS. Esa parte dependerá de las condiciones de la empresa. Si es una empresa que tiene posibilidades, ya usted analizará y recomendará una base de datos de pago, de licencia, o si es una institución pública, por ley, nosotros debemos en instituciones públicas utilizar open source, es decir, licencias libres de pago. Con esas condiciones usted define qué motor de base de datos va a utilizar y pasa a la siguiente parte, que es el diseño lógico. Ya el diseño lógico, aquí usted tendrá que decidir, ¿sí? Básicamente qué tablas, va a decidir qué atributos. Ya no habla de entidades, sino acá habla de tablas, habla de columnas y habla de relaciones.
Carlos Andrés, ¿cuál es tu inquietud? Sí, ingeniero. Contar algo nomás, algo sencillo. Ingeniero, sobre eso de algo que estaba en la presentación sobre diseño conceptual, también nos quiere decir sobre lo que es el diagrama de la base de datos, de cómo están las tablas relacionadas entre sí, con todos sus datos, obviamente. Sí, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Yo sé que hay algunos que ya están un poco más adelantados, es más, me ha tocado dar clase a gente que ya tiene experiencia y está acá por una formación formal, porque ya la formación técnica la ha requerido en su trabajo previo por cursos y todo lo demás. Sí, en esta parte estamos hablando de eso, del diseño, del diagrama. A esa parte es lo que estamos revisando, que ya luego vamos a ver. Incluso ya los invito a que revisen en el entorno virtual, mientras estamos dando la clase, que hay un procedimiento bien definido de cómo instalar una herramienta de modelamiento de base de datos, que es la que vamos a utilizar. Y para la próxima clase ya la debemos tener instalada. ¿Ok? Esa parte, buscarla, que ya aquí en el material complementario y también en las presentaciones que están colgadas en el entorno virtual de aprendizaje, ya hay un espacio donde me dice cómo instalar un modelador de base de datos, porque ahora estamos diseñando base de datos, y hay un enlace a una parte en un Google Drive que yo tengo, cómo usted va a descargar e instalar ese modelador de base de datos. ¿Ok? Sí, entonces la respuesta a tu pregunta, sí, eso es lo que estamos hablando, del diseño de la base de datos. Ya luego que usted hace el diseño lógico, aquí ya toma la parte de tablas y columnas, ya no son entidades y atributos, cuando hablamos del diseño lógico. Y posterior a eso ya toca hacer el diseño físico. ¿Qué es el diseño físico? Crear las estructuras en el motor de base de datos que usted elige. Esa parte de construcción del modelo físico es lo que usted ya hizo en la práctica. Lo que hicieron en la práctica fue eso, ya trabajar creando el modelo físico. Pero para llegar a esa parte, a esa fase, hay que pasar por todo este proceso. Y como fase número 6, usted tiene que hacer es la instalación ya del sistema, pondrá las estructuras en un servidor de producción, ya no es un servidor de desarrollo para pruebas, entonces crea las estructuras respectivas, crea todos los elementos de base de datos en ese servidor que es de producción y viene un proceso de mantenimiento rutinario que se da a la base de datos. Esa fase de instalación y mantenimiento ya no corre cuenta del desarrollador, corre cuenta del administrador de base de datos, porque es un ambiente de producción y ahí el desarrollador no debe tener acceso. Entonces, revisando, cuando hablamos de modelado de datos también, y recordemos, vamos a ubicarnos en el proceso del desarrollo de software. Esta es una forma tradicional de desarrollar un software, porque hay algunos modelos y metodologías, pero por la tradicional usted hace lo siguiente, hace una planificación, hace un análisis, estamos hablando de los requerimientos, luego hace el diseño del sistema y dentro del diseño del sistema usted diseña principalmente la base de datos, los programas, los informes que va a emitir el programa. Todo se diseña. Lo tengo allí en negrito. Desde mi punto de vista, lo he dicho en todas mis clases, creo que en esta también ya lo había anticipado, lo más importante, ¿sí? Lo más importante del desarrollo de un software es el diseño. Porque ya luego del diseño viene la fase de implementación, entiéndase por implementación, donde se programa, donde se construyen los programas. Y lo digo, después de que está hecho el diseño de un sistema, es decir, ya tengo la estructura de la base de datos, tengo el diagrama de base de datos que dijo el compañero, sé cuáles son los informes que se van a generar, sé cuáles son las pantallas o ventanas que va a tener el sistema, queda la trivial tarea de programar. Y cualquiera con conocimiento de una herramienta de programación lo puede hacer. Es más, en la actualidad hay herramientas, hay frameworks que ya me generan cierto código
y hay unas mucho más avanzadas que ni siquiera tengo que hacer nada, sino simplemente escoger para qué lenguaje de programación y para qué base de datos, y a partir de allí se generan los programas a partir del diseño que yo tengo. Son las famosas herramientas Case. ¿Ok? A partir de ese diseño, es la parte más importante que la considero yo, la hace un analista. Ya luego el programador viene acá a la implementación, a construir esos programas que están diseñados, y viene un proceso de pruebas. Ese proceso de pruebas debe ser por parte del desarrollador, ¿sí? Pero hay un esquema de pruebas que se realizan aquí, en esta fase de implementación. Usted está haciendo sus pruebas, porque luego en una formalidad, al menos en una institución que ya tenga una batería importante de desarrolladores, de personal de tecnología de la información, se deben hacer un control de calidad o unas pruebas integradas ya cuando terminó usted el desarrollo. Usted aquí en la implementación hace los programas, hace sus pruebas, pero luego viene acá unas pruebas más formales que incluso ya serán en un ambiente similar al que está en producción, y las personas que hacen esas pruebas no son desarrolladores, son personas que no están dentro del grupo de desarrollo, o si lo están, están para revisar y darle calidad al trabajo realizado por los compañeros y validar. A usted nunca se le va a caer un programa porque usted no le va a poner los datos que lo hacen caer. Pero estos señores de pruebas o de control de calidad sí que le van a poner cualquier cantidad de datos y analizar todas las condiciones posibles para hacer caer su sistema. Si esto resulta satisfactorio, vamos a la siguiente parte, que es la instalación y el despliegue. De lo contrario, el personal de control de calidad, el que hace las pruebas, o en ambiente de preproducción, como también se le puede llamar, regresa a esos desarrollos mediante un formulario donde le dirá: el programa no cumple con esta funcionalidad, no cumple con estas condiciones, por lo tanto, te lo regreso. Este personal no solo revisará aspectos de funcionamiento, sino también cuestiones de metodología de programación en unión a veces con el administrador de la base de datos para ver si la conexión a la base de datos que se realiza es la correcta, y si no, se lo debe regresar. ¿Ok? Y finalmente, luego usted tiene lo que es el uso y el mantenimiento, que ya corre cuenta del administrador de la base de datos. Y si hay problemas que se dan acá, serán muy costosos reparar eso porque puede haber generado datos con problemas. Por lo tanto, se debe cumplir estas fases que yo le acabo de exponer para minimizar los riesgos de poner en producción un programa con dificultades o con falencias. Acá, Marcial, ¿cuál es tu inquietud, por favor? Ingeniero, en la fase de pruebas hablamos de la parte de la estabilización del sistema, tal vez. No, la estabilización es más adelante. Hay una fase que aquí el gráfico era como tradicionalmente se lleva el desarrollo, pero ya luego hay una fase de estabilización también. No, pues estabilización ya viene posterior a cuando está puesto en producción y hay usuarios que de pronto no están muy capacitados. Entonces ahí viene un proceso de estabilización, de acompañar por parte del soporte usuario, que también ya no será el desarrollador en un ambiente, en una empresa de mediana o grande para arriba. Ya el personal que está dándole soporte al usuario es eso, soporte usuario, no es un desarrollador. Y entonces allí es el proceso de estabilización que tú le llamas, Marcial. Así es. ¿Ok? Ingeniero, perdón, antes de que pase, entonces ahí hablamos de que son las pruebas de carga y estrés, tal vez. Esas pruebas las hacen también acá. Esas pruebas están ahí en el tema de pruebas. Allí también se van a hacerse las pruebas de estrés. Allí me metiste un tema que hay que explicar a los compañeros, tú estás en otro ambiente. A ver, ¿qué es una prueba qué son pruebas de estrés? A ver, llevemos eso a la vida diaria, el estrés, que es cuando tienes muchas cosas que hacer, que te saturan la mente y no sé qué cosas más. Entonces acá de eso se trata también. Las pruebas de estrés de un sistema
que de pronto funciona muy bien cuando están 2 o 3 usuarios conectados al mismo tiempo, pero si ya tú lo pones a funcionar con 20, 30, 40 usuarios de diferentes agencias conectados, ese tipo de cosas son las pruebas de estrés que se hacen allí en el proceso de pruebas. ¿Ok? Cuando hablamos del diseño, ¿sí? Estamos hablando de que un diseño de cualquier tipo, si usted quiere construir una casa, entonces es el plano, es el bosquejo, es el patrón que se sigue. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de diseño, estamos hablando del diseño de la base de datos y el diseño de la aplicación. Cuando hablamos del diseño de la aplicación, es que hay ya el formato del reporte con los encabezados, las columnas, los totales, cómo debe salir el informe. Entonces, eso es diseñar una aplicación. Entonces, para ello hay un protocolo que se maneja y unos estándares de desarrollo que cada empresa debe tenerlo. Y entonces, así se sigue. Dice, esto hay que hacer el diseño de la base de datos, se pide el diccionario de datos, la descripción de las tablas y todas las relaciones que tengan. Y con respecto a las aplicaciones, el diseño de todos los reportes que te va a dar, diseño de todas las pantallas que te va a dar o ventanas que van a salir. Y ya de allí, por eso es que yo digo que una vez hecho el diseño, ya solo queda la trivial tarea de programar y el programador recibirá un módulo, una cantidad de opciones que tiene que resolver y eso es. Dentro del modelado de datos, nosotros también debemos analizar en las bases de datos, ¿sí? Un ciclo de vida. Y aquí nosotros tenemos las siguientes opciones o la siguiente ruta. Nosotros, por un lado, tenemos que hay una definición de requerimiento de datos, que eso es cuando el usuario te dice qué es lo que quiere, cuando estás haciendo el análisis del sistema. Luego, ¿qué se hace? El diseño de la base de datos. Ese diseño de la base de datos lo tenemos explicado acá a la derecha, ya lo vamos a detallar. Perdón. Una vez que se implementa, que se diseña la base de datos, hay que implementar esa base de datos. Y en algunos casos se requiere una carga o conversión de datos, porque usted puede tener lo siguiente, va a arrancar un sistema de contabilidad y debe cargar los saldos iniciales. Va a empezar con un sistema de inventario y debe cargar los saldos en inventario. O en algunos casos tiene que migrar de otra estructura de base de datos o de otro sistema, de otro servidor o de otra plataforma. Se puede hacer eso. Ya luego también hay un proceso que es de conversión de aplicaciones cuando ya usted ha tenido un proceso estable, maduro, y ya esas herramientas de desarrollo o esas aplicaciones cumplen su vida útil y entonces hay que convertir esas aplicaciones, hay que transformarlas con la nueva estructura de base de datos y con la nueva funcionalidad que se puede requerir. Asimismo vienen las pruebas y validación, tal cual como las hemos descrito hace un momento, y posteriormente pasan a operación, supervisión de ese servidor de base de datos y mantenimiento, que será cuenta ya del administrador de base de datos. Cuando hablamos del diseño de la base de datos, estamos hablando, como ya se anticipó, y ahí tenemos gráficamente a lo que se refiere, es lo que me hace la herramienta ya luego, el diseño conceptual. Es una descripción del esquema de la base de datos utilizando modelado de base de datos conceptual. Y allí puede participar el usuario para que quede claro que las entidades que él va a manejar o las cosas o elementos, porque así también se le puede decir a una entidad, están representadas en ese modelo conceptual. Él le va a decir, hey, yo trabajo con los clientes, pero también tengo, en el sistema de inventario tengo sucursales, tengo bodegas. Yo donde veo aquí que estás contemplando de que el sistema es multibodegas. Ah, ya. Mira que yo tengo unidades de medida. Compro en kilos y vendo en libras. Tiene que haber un plan de conversión de este tipo. Entonces, usted cuando está diseñando el modelo conceptual, recoge todo a partir de los requerimientos iniciales y trabajando con el usuario, construye ese modelo conceptual. Luego, ¿qué hace usted? Con ese modelo conceptual, pasa al diseño lógico.
Ya acá es la descripción de la base de datos con un modelo de datos, ¿sí? Implementable. Y el modelo de datos que vamos a trabajar acá es el modelo relacional. Para esto les digo que la herramienta modeladora de base de datos que vamos a utilizar le cubre los 3 tipos de modelos. Si ya usted construye su modelo conceptual y luego da 2 o 3 clics, que lo haremos acá, ya la próxima semana, cuando usted tenga instalado el modelador de base de datos, se construye el modelo lógico. Si en el modelo lógico, una vez que lo tenemos, asimismo daremos 2 o 3 clics, escogemos la base de datos donde queremos implementar. Ya el momento que usted llega al diseño físico, ya es la descripción de la base de datos a nivel interno, esas estructuras y esa base de datos creada será de acuerdo al motor que usted eligió. La misma herramienta que vamos a utilizar le generará las sentencias create table, alter table, create index y todas esas sentencias que usted trabajó en la práctica fueron generadas directamente por la herramienta de modelamiento de base de datos que vamos a utilizar acá, que cubre todo este proceso. Y que usted, cuando le toque revisar SQL, porque también vamos a revisar esto acá, ya usted verá que esos create tables los hace mejor que nosotros. Pero usted tiene que conocer ese tipo de sentencias que se emiten a través de esta herramienta muy importante del desarrollo de, en este caso, base de datos. Sí, acá teníamos una consulta. Carlos Andrés, una consulta adicional, por favor, te escucho. Sí, ingeniero. ¿Cómo se llama el modelador de datos que te menciona, ingeniero? A ver, es uno de los dos. Es Power Designer o Power Designer. Si mal no recuerdo, es Power Designer. Sí. Ahora, no es obligatorio usar ese. Si usted tiene otro, no hay problema. Hay Erwin, hay S-Designer también, pero el que vamos a utilizar es Power Designer. Ya está allí. Yo ya les voy a dejar más visible la receta para instalar esta herramienta. ¿Ok? Ingeniero, Sí. incluso en el propio SQL, SQL Server, hay una forma de cómo hacer el diagrama con los Sí, datos y salen las tablas. O sea, con la sí, primary case salen todos así relacionados. sí, él lo hace eso. Pero ¿sabe cuál es un tema? Que allí, a ver, que allí ya cuando usted trabaja en SQL Server y hace, ese no es modelo conceptual, ese no es modelo lógico. Ese diagrama que usted está creando allí es modelo físico ya, porque usted está casado con la base de datos SQL Server porque está utilizando la herramienta de... ¿Qué más hay que saber del diseño del modelo de base de datos? El modelo conceptual y el modelo lógico son portables. Los puede llevar usted a cualquier motor de base de datos. Ya el modelo físico no. Adelante, David. Gracias, ingeniero. Buenas noches. El tema de Power Designer, ese ya se pudiera, o de hecho se implementaría ya para la tarea que nos va a dejar especificando el ejemplo, ¿verdad? Sí, es más, tiene que utilizarlo para la herramienta, para la tarea. Es para la tarea. Ya deben estarlo instalando. ¿Ah? Ya, ¿y la versión de ese programa puede ser cualquiera o tiene que ser necesariamente la que usted nos va a indicar? Tal De vez la hay que yo algo. les doy para arriba. Ah, ya. Ya, ingeniero, gracias, muy amable. Le preguntaba también porque no sé si estoy viendo mal, pero es que ya creo que le busco en todo el material complementario y no lo encuentro. Ya, yo Entonces les voy a era dejar por eso mi ubicando pregunta. eso de mejor forma, ¿ya? Tranquilo. Gracias, muy amable. Ahí lo puse, ingeniero, en el chat. A ver, aquí. Gracias, Daniel. Ya tú Ok, ya. ingeniero. Muy bien, ahí está. Ah, tuviste. Ingeniero, Sí, dígame. ingeniero, pero ese el programa de Power Designer tiene como unos días nomás de prueba. Creo que No, son 14. no, si tú haces lo que yo te digo, no es así. Ya. Tal vez Sí. cuenta con un crack o algo. Ya te diré. Entiende, ingeniero. Perdón. Ok, avanzamos.
Entonces, mientras dialogábamos, ya les dije, entonces el diseño físico ya es la descripción de las bases de datos casado o ligado a un motor establecido. Porque cuando usted habla de diseño conceptual, hasta de diseño lógico, son portables. Es decir, usted allí puede llevar esos diseños a cualquier base de datos. Pero ya una vez que decidió qué base de datos, ya ese es un diseño físico y de allí sí que es más complejo migrar a otro motor de base de datos y tendría que venir acá a hacer algo como lo que dice aquí, carga y compresión de datos. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Qué hay que hacer para diseñar una base de datos? Ya lo habíamos definido antes, pero igual se lo dejo aquí una vez más para los que recién se conectan. Entonces, primero el análisis de los requisitos, los requerimientos, ya se habló de eso, hasta dónde llegar. Luego se hace el diseño conceptual. Luego teníamos que elegir el sistema de gestor de base de datos. En algunos casos ese paso no se cumple porque ya está definido. Dicen aquí en esta base de datos, en esta empresa trabajamos con esta base de datos. Por ejemplo, en la institución nuestra ya está definido con qué base de datos se trabaja. Simplemente hay que pasar al diseño lógico. Luego que usted tiene el diseño lógico, pasa al diseño físico, que ya es la creación de las tablas, y por último, la instalación y el mantenimiento. ¿Sí? Entonces acá, cuando hablamos del diseño conceptual, lo que hace es crear un esquema conceptual de la base de datos independiente del DBMS o sistema de gestión de base de datos. ¿Estamos claros? Ya lo anticipé de eso. Y hablamos que el objetivo de este diseño conceptual es la comprensión de las estructuras semánticas y relaciones y restricciones de la base de datos. ¿En función de qué? De lo que me dice el usuario que quiere de funcionalidad del sistema. Entonces se hace una descripción estable del contenido de la base de datos y se permite una comunicación entre los usuarios, analistas y diseñadores en este modelo conceptual. Luego, ¿qué características tiene este modelo? Es la expresividad. Sí, diferentes tipos de datos, relaciones y restricciones se pueden definir allí. Es muy sencillo, es simple para que los usuarios que participan lo puedan comprender. Sí, es con una minimalidad que implica que hay un número pequeño de conceptos básicos que vamos a manejar acá y tiene una representación gráfica, una notación fácil de interpretar, tanto para el usuario como para el desarrollador. Y la formalidad tiene una especificación formal y sin ambigüedad de los datos que van a ser almacenados en la base de datos. Ok. Una vez que usted tiene el modelo conceptual, ya deberá llevar a un modelo lógico y allí tenemos que el sugerido es el modelo de entidad-relación. Entonces, esta es una técnica de análisis basada en la identificación de las entidades y las relaciones que se dan entre estas entidades, ¿sí? Que salen de la realidad que usted desea modelar. En otras palabras, del problema del sistema que quiere construir, de toda la funcionalidad, de todo el requerimiento que le ha conversado, que le ha definido el usuario. Acá hay algunas notaciones y usted puede cambiar estas notaciones independiente de los modeladores de base de datos que usted utiliza, tiene todas estas notaciones. Nosotros nos vamos a llevar con la primera, ¿sí? El diagrama ER. Tal vez en algún momento utilizaremos la diagrama IDF1X también. Y ya vamos a ir de a poco viendo las diferencias y cómo se configuran eso en el motor que utiliza la herramienta de diseño de base de datos que vamos a utilizar. La herramienta que vamos a utilizar de diseño de base de datos no es la única, hay algunas otras. Si alguno de ustedes que ya labora en este campo tiene otra, no hay problema, la puedo utilizar. Y ahora sí, empecemos pues con el modelo entidad-relación. Entonces, el primer elemento son las entidades. Las entidades, ¿qué son las entidades? Son los conceptos de interés, son los objetos de interés. Son objetos reales o abstractos distinguibles de otros objetos.
algún grupo de entidades con cualidades similares acerca de las cuales se almacena información, se denomina tipo o simplemente un conjunto de entidades. Pudiera ser el tipo de personal, ¿sí? O el tipo de empleado, si usted lo quisiera ver. ¿Ya? Ejemplos de objetos de esas entidades puede ser un mueble, vehículo, una venta, etc. Por allí tiene usted las ideas de cómo van saliendo las entidades. Entonces aquí si aún no tiene una claridad de dónde sacar las entidades, cuando ya el usuario le da su problema, aquí le doy una pauta. Muy sencillo. Usted puede tener entidades de tipo personas, como cuáles: cliente, proveedor, vendedor, empleado. ¿Ya? Organizaciones, si también están allí, algo similar a lo de persona. O entidades de objeto o concepto, alguna situación que usted quiere almacenar, por ejemplo, puede ser parámetro, pudiera ser alguna situación de tipo de configuración, es de un objeto o un concepto. O lo típico, que para eso es que se diseñan los sistemas, son transacciones. Hay entidades de tipo transacción también, y yo le pudiera decir, a ver, si estamos hablando de inventario, ya pues, un egreso o un ingreso de inventario, son entidades de tipo transacción. Entonces ahí me da la pauta de que yo eso debo almacenarlo en una entidad. ¿Sí? Entonces también tenemos así los objetos y las configuraciones que ya yo le había mencionado, objetos o conceptos básicos como la tipología que lo vimos hace un momento y ciertos parámetros de configuración, como por ejemplo el porcentaje del IVA. Cuidado, a estas alturas nosotros dejar el porcentaje del IVA escrito inmerso en la programación. Debería estar en una entidad tipo paramétrica, donde si cambia el IVA, usted viene a través de su programa de mantenimiento y cambia el porcentaje del IVA. Y más en una situación como vivimos en nuestro país, que todavía no se sabe si lo van a subir o lo van a bajar. Desaparecer no creo, pero así se debe definir los parámetros. O tal vez la secuencia de una factura, la secuencia de algún comprobante. Son parámetros. Entonces ese tipo de entidades se tiene que crear también. Ok, pasamos ya cómo definir o cómo identificar los atributos. Las entidades, llegamos a los atributos. ¿Qué son los atributos? Son las características de las entidades. Son las propiedades de esa entidad tipo transacción, de esa entidad tipo persona, ¿sí? Son propiedades asociadas también a un conjunto de entidades. Entonces, los atributos son los que van a describir todas las propiedades del objeto de interés o entidad. Por cada atributo existe un conjunto de valores permitidos llamados dominio. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos acá unas entidades del libro. ¿Qué pudiera tener usted de un libro? El título, el ISBN, la edición, el número de páginas. Del escritor, pudiera tener usted los nombres, apellido, fecha de nacimiento. ¿Okay? Y luego llegamos al otro elemento del modelo entidad-relación. Ya vimos las entidades, vimos los atributos, veamos las relaciones. ¿Qué son las relaciones? El nexo o la asociación que existe entre esas entidades que ya las hemos identificado. También nosotros acá tenemos por un lado que se deben conocer las reglas del negocio. Son las políticas, son las normas, son las restricciones de una organización. Lo que hacen estas reglas es mandar, prohibir o permitir acciones en la operación de la institución. Esas reglas nosotros podemos implementarlas también en bases de datos. ¿Sí? En un elemento que se llama a sí mismo reglas. Entonces usted puede decidir allí, por ejemplo, que el stock, el precio de venta no puede ser menor que el costo de venta de algún producto. Usted deja programado eso como una regla y de allí, si el programa coge y envía a grabar una factura donde el precio de venta es menor que el costo de ese producto, rebota y da un error y no lo procesa. Esas son las reglas del negocio.
que la forma de implementar es en el mismo elemento que se llama reglas, rules, en las bases de datos. Ok, y ahora sí nos vamos a la parte práctica. ¿Alguna pregunta antes de llegar acá? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No hay preguntas? Por mi parte, ninguna. Muy bien, entonces empecemos. Definición de entidades y atributos. Acá yo le digo, se quiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Ya sé, un gabinete de abogados. Y acá dice, cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente. Del asunto se debe almacenar el periodo, la fecha de inicio, fecha de archivo o finalización, su estado, que puede ser en trámite, archivado, etcétera, así como los datos personales del cliente al que pertenece. ¿Qué datos se requiere almacenar? Cédula, nombre, dirección, etcétera. Algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores, de los que nos interesa también los datos personales. Entonces pregunto yo acá, ¿cuáles son entidades? Primero, hay que identificar entidades. Hasta el primer punto, donde tenemos aquí, se requiere diseñar datos para el diseño para una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Hasta allí, ¿qué son entidades? Objetos de interés. Hable, active el micrófono y hable porque estamos acá viendo en la pantalla. No, yo no lo estoy viendo. Inge, yo diría que el gabinete de abogados como tal. ¿Perdón? El gabinete de abogados como tal, Inge, ya le están nombrando ahí. A ver, voy a poner orden acá, sí, porque si no vamos a hablar todos, entonces vamos a ubicar en el orden de levantar las manos. Aquí tenemos, y en el orden de participación, han puesto acá. ¿Quién fue que levantó la mano? ¿Dónde veo? Listo, aquí tenemos aquí. A ver, Joel, para que a Joel y Daniel. En esas dos primeras líneas, ¿cuál sería una entidad? Inge, yo diría que el gabinete de abogados como tal, porque él está nombrando la base que pide para un gabinete de abogados. Ya. Entonces tú dirías gabinete de abogados. Uh-huh. De los grandes tipos de entidades que hemos visto, de persona, transacción, parámetros y todo, ¿qué categoría tú le podrías dar? No implica que es obligación determinar siempre el tipo de entidad, pero acá, como estamos en una fase inicial, ¿cómo tú la categorizarías? ¿Qué categoría le darías a gabinete de abogado? Bueno, depende, ¿no, Inge? O sea, yo le pondría como transaccional porque el gabinete de abogados hace bastantes funciones, bastantes procesos como tal. ¿Ya? Pero también le pondría como organizacional, tal vez como esa. ¿Ya? Podría ser representada también como una persona como tal, como una tabla como tal, en la cual contiene más, se relacionan más a ellos. No sé si me hago entender. Por ejemplo, una tabla como una tabla padre, digámoslo así, de la cual se despliegan más tablas hijas. Ya. Ok. ¿Cuál es tu criterio, David Alejandro? Gracias, Inge. Buenas noches. Yo creería que de tipo organización, porque el consorcio de abogados vendría a ser como una empresa y creería yo que pues se debe manejar bajo esos ciertos parámetros. De ahí en los servicios que ofrezca dicho consorcio, pues ya serán muy aparte, pero en mi criterio creo que sería organizacional. Ok, muy bien. Los dos criterios son importantes, pero yo tendría que analizar principalmente el objetivo. Y en el objetivo,
nosotros no está mal que diseñemos algo paramétrico que tenga una proyección a futuro como sistema informático. No está mal eso. Pero de pronto, si es algo que se aparta del objetivo que me plantean, yo me lo debo pensar. Entonces ya ustedes me dicen que debería ser esa, ¿no? Bueno, yo que resulta que si yo debería, se requiere diseñar, almacenar la información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Gabinete de abogados pudiera ser ¿qué cosa? Pudiera ser una entidad tipo paramétrica donde tienes el nombre, RUC y todo lo demás de la gabinete de abogados, porque ya luego ese sistema, si tú lo quieres enviar para otro gabinete de abogados, bien lo podrías tener. Pero en la esencia de aquí, y que no lo dijeron ninguno de los que están acá en la palabra, es asuntos, es una entidad. Sí, asuntos no lo dijeron y yo sí quiero creer a ese. ¿No? Aquí alguien más levantó la mano o no levantó la mano, creo que hizo algún comentario. Revisemos los comentarios que están acá. Ya, muy bien. Avancemos. Entonces aquí yo diría, tengo asuntos. Cuando voy a la otra parte de a la otra parte, George, Kevin, ¿cuál es tu inquietud? Disculpe que le interrumpa, ingenieros. Solo acotando a la parte anterior y tomando referencia a lo que usted indica de que asunto sería una entidad, ¿no? También sería la parte del cliente, ¿o no? Sí, eso estamos más adelante, porque estamos hasta aquí al punto. ¿Sí me sigues? Entonces acá Sí. digo, cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a uno y solo corresponde a un solo cliente. Y sí, en efecto, cliente, al llegar a esta parte del punto que queremos identificar, sí, cliente definitivamente es una entidad. Gracias por tu aporte, sí. Y luego, si seguimos leyendo, dice, del asunto se debe almacenar el periodo, fecha de inicio, fecha de finalización. Ya estos que son atributos del asunto. Luego dice, también se requiere saber su estado, si es en trámite, archivado, etcétera. Así como los datos personales del cliente. Aquí te está diciendo del cliente qué es lo que quieres almacenar y ya que es eso, cédula, nombre, dirección, son atributos de la entidad cliente. Y luego te dice, algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores. ¿Qué significa eso? Que ya procurador es otra entidad más, ¿sí? Y luego dice, de lo que nos interesa, también los datos personales, que ya tenemos acá como ejemplo, cédula, nombre, dirección, y ya. Entonces, esos serían atributos de la entidad que ya se definió como procuradores. Ok, y hasta allí era lo que estaba planteado para la clase de hoy, pero nosotros tenemos algo más. Vamos a revisar acá, ¿sí? Definitivamente, el enunciado lo tenemos aquí y seguro que si usted se hubiera adelantado, usted hubiera revisado que ya en la clase yo también le tengo definido esto porque es para temas académicos y entonces yo defino y la solución a partir de ese enunciado es, primero, asuntos, las entidades, ¿no? Luego tengo cliente, que ya lo dijo acertadamente su compañero. Luego yo le ayudé también, le dije procuradores. Allí tenemos las entidades. ¿Qué otra entidad? Aquí yo la señalo varios, que dice que hay varios procuradores atienden un asunto, ¿no? Uno o varios procuradores. ¿Ok? ¿Cómo vamos por allí? Tenemos acá Carlos, a ver, de un momentito, les vamos a dar en el orden. En este orden, por favor, George Kevin, ¿cuál es tu inquietud o te quedaste con la mano levantada de hace un rato? No, es solo para aclarar la idea. En este caso, usted indica que procurador también es una entidad, ¿no? Así es. O sea, radica la idea en el hecho de que, por el hecho de que detrás del procurador hay una entidad única, ¿no? Una persona encargada de ese caso. Lo que quiero aclarar es el hecho de que, por ejemplo, si dentro de X caso interviene o se asigna a un X economista, este economista también sería una entidad.
por el hecho de ser un valor único. Pero estaría dentro de los procuradores. Los asuntos son únicos para el cliente. Ojo. En cambio, según lo que tenemos acá de la lectura, nos dice que dice, se requiere diseñar una base de datos y esa información. Dice, cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un cliente. O sea, un asunto es solo para un cliente. O sea, casos. O sea, usted va con un problema del abogado, pero es usted nomás. No significa que ese problema que usted tiene o ese asunto que lo lleva a este bufete es de 2 clientes. Entonces lo coloca. Puede ser en algún momento dado que hayan 2 ofendidos y todo lo demás, pero hay uno principal. Entonces se va a un solo cliente. Principalmente puede ser el que va a pagar el tema del servicio, ¿no? Y luego dice, del asunto se debe almacenar, ahí te dice qué es lo que tienes que hacer. Y luego dice, algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores. Entonces, el asunto sí puede ser tratado por uno o más procuradores, pero el asunto corresponde a un solo cliente. Luego tenemos a Marcial. Marcial, ¿cuál es tu inquietud? También tenemos a Carlos Andrés primero, Carlos Andrés, luego Marcial. Adelante, Carlos. Gracias, ingeniero. Sí, ingeniero, yo más que todo es una duda. Usted mencionó, ingeniero, que primero son asuntos. En asuntos intervienen varios factores, como es el gabinete de abogados. Y después, donde se debe almacenar el periodo de fecha de inicio, fecha de archivo o finalización. Y después, lo que dice... No te preocupes, yo asuntos, creo que era asuntos varios, ya, varios. Yo vengo y lo comparto en este momento, lo que tenemos acá. Ya sabemos que luego viene la intervención de Marcial. Aquí está. Este es el problema. Aquí teníamos el problema grande. Aquí tenemos el problema. ¿Sí? Y aquí está el problema. Y aquí yo te he marcado ya las posibles entidades. Entonces hay que tener en cuenta y saber distinguir. Oiga, este proceso no es sencillo, ¿ah? Esta es la parte más compleja del proceso de desarrollo de software. A partir de esto, ya luego solo queda programar, pero crear esta estructura, crear este modelo, es lo más complejo que hay en el proceso de desarrollo de software. Y sé que más de uno le va a decir, oiga, esto está medio complicado. En efecto, tiene su nivel de dificultad. Entonces, no confundir una entidad con un atributo. Entonces, lo primero que se hay que de identificar es las entidades. Luego vemos los atributos. Adelante. Claro, ingeniero, yo le entiendo eso, que el asunto sería la identidad y el gabinete de abogados sería el atributo, si es que no estoy mal. No, para el objetivo de lo que te piden, dice, se requiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Recién ahí te está planteando lo que dice. Sí, pero es para el gabinete de abogados. Del gabinete de abogados no te lo menciona nunca más. Ya cuando aquí te está describiendo qué es lo que se hace, ya se sabe que todo eso es dentro del gabinete de abogados. Que sí, que yo puedo tener una entidad que se llame gabinete de abogados o abogados, pero para el estudio jurídico como tal, y sería una entidad, si quieres llamarle organizacional, o si quieres llamarle una paramétrica, donde vas a tener, ¿qué vas a tener allí? Solo el nombre del estudio jurídico, tal vez el RUC para los reportes que puedan salir, y no te necesitas más. ¿Cuántos registros puedes tener? Uno, porque es un solo gabinete de abogados que construyes. Pero crear esa estructura, esa entidad, gabinete de abogados, te da una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que si tú mañana, este mismo sistema, te consulta otro estudio jurídico, ya tú lo que tienes que hacer es cambiar el nombre del estudio jurídico y se lo instalas. Si tú no haces eso, vas a tener dentro del programa, cuando hace los informes, cuando hace los reportes, escrito allí el nombre del estudio jurídico, lo cual no es práctico. Entonces, por ello, a pesar de que acá, en esta solución que estamos dando, no le tengo sombreado gabinete de abogados, para quien nos sugirió, aplaudo esa recomendación y sería este uso que le acabo de citar. ¿Ok? Marcial, tu inquietud. Sí, bueno, ahí diría yo que clientes y procuradores vienen siendo personas. Entonces diría que sí, son de tipo una sola entidad, personas nada más. Podrías tú, ya luego, con la práctica, yo te veo que estás un poco más adelantado, y efectivamente, yo en un modelamiento
refinado pudiera crear una entidad que se llame personas y creo una entidad llamada tipo, y yo en tipo yo tengo clientes, procuradores, y mañana puede ser cualquier otro tipo de persona, y básicamente no tengo que crear más entidades. Muy buen análisis, Marcial, y por ello yo te voy a tributar unos puntos acá, y déjeme retribuir acá a Marcial, tu apellido. Serrano, ingeniero. Marcial Serrano. Marcial, Fernando, no, aquí hay algunos, ¿eh? Hay Marcial, ha habido Marcial Serrano y el otro Marcial, ok, te van 2 puntos por esa parte que tú lo dijiste, y también hubo un compañero que me sugirió la entidad cliente. ¿Cómo se llamaba él? Repítemelo, creo que fue George. Buenas noches, ingeniero. George López. López. Correcto, sí, López Reynoso George. López Reynoso George. Sí, efectivamente, él fue. Entonces, por allí te van una cantidad similar. Esto al final lo procesaremos, ¿ok? También había alguien más acá que estaba interactuando bastante. ¿Quién era? Lo tengo aquí. Uy, no se asusten, esto es R. Ah, no, no estoy proyectando en este momento, perdón. Está un código R allí. De las personas que estaban hablando, ingeniero. Sí, sí, ¿quiénes más eran? De los que hemos hablado, solo creo que Marcial, George, Me falta uno. no recuerdo qué persona más. Mi persona, yo también hablé en que disculpa. Compañero Joel. ¿Cuál es? Dime el nombre, yo me acuerdo la intervención. Barrio Nuevo, ingeniero. El nombre. Joel Alejandro Barrio Nuevo. Ah, sí, Joel, sí, yo me acuerdo de él. Joel Barrio Nuevo, sí, yo me acuerdo tu aporte, vamos allí, oye, uno te sirve bastante luego porque son puntos directos y medio. Ok, ¿alguien más está por acá? David Alejandro, sí, David Alejandro también, yo me acuerdo de David Alejandro, David Ronald, no, David Alejandro, uno para tú, David. Ok, avancemos. Entonces, revisemos. David Alejandro, ¿alguna intervención? Sí, Inge, era un ratito antes de que pase de lo que decía el compañero Marcial. En eso de las tablas tipo, eso nos puede servir como parametrización, porque, por ejemplo, ya no sería solamente para el tipo de persona o como en el caso tipo de abogado, y sí, también se pudiera hacer si ya se pone el tema de logueo, ¿no? Tipo de usuario, yo que sé si tuviera algún asesor también, y en vez de irle como que quemando esos datos, más bien llamaría a esas tablas tipo para que parametrice los diferentes tipos de persona y de esa manera optimizar código también, ¿no? Efectivamente, estimado, ¿quién fue? David. Joel. David. Sí, David Alejandro, sí. Pero nosotros nos estamos adelantando algunos capítulos de nuestra clase. Por favor, yo sé que ustedes tienen ya un recorrido por acá o tienen una relación con el proceso, pero todavía no entremos a esa parte de allá, porque ya luego cuando revisemos normalización, allí sí tenemos que desplayarnos en crear un modelo optimizado, pero por ahora vamos a diseñarlo de esta forma un poco más, de manera más convencional, para que de a poco quienes están aprendiendo recién ahora el proceso de modelamiento de datos se vayan incursionando en esta actividad, ¿no? Entonces acá, yo vengo y tengo las entidades que se han definido, ¿no? Entonces yo tengo clientes, ya le saco a limpio, ¿no? Tengo la entidad cliente, son los datos personales del cliente, y así yo cuando estoy creando el modelo conceptual le digo, mira, aquí yo voy a tener los datos personales del cliente, le digo al usuario. Tengo procurador, donde voy a tener los datos personales del procurador. Tengo asunto, donde tengo los datos del asunto y el cliente al que pertenecen. Y yo le voy a decir, mira, yo tengo acá asunto procurador, que especifica qué procuradores llevan cada asunto y los asuntos que lleva cada procurador. Entonces, así voy de a poco creando yo mi modelo. Y luego yo tengo que ver algo interesante, ¿no? La solución de este modelo es también mostrar los atributos. Entonces, yo tengo ahí asuntos. Y por cierto, cuando hablamos de darle nombre a las entidades, por favor, no olvidarse
los nombres de las entidades deben ser en singular, por favor, y preferentemente en mayúscula. Ya, no significa que si usted crea una entidad en plural, el motor no le va a coger. No, no pasa nada. Simplemente es cuestión de metodología y de buena práctica lo que yo le estoy recomendando, ¿no? Entonces yo ya tengo asuntos y yo tengo allí número de expediente. Ese es un atributo de asunto. Luego yo tengo cliente, que es un atributo del asunto. Y luego tengo la fecha de inicio, que es lo que me está diciendo el enunciado, me está diciendo el requerimiento. Luego tengo la fecha de archivo y luego tengo el estado también, ¿sí? Y luego yo tengo ya, si quiero graficarlo, estaría así. Asuntos, como ya le dije, en singular, y le estoy colocando ya un nombre a ese atributo. Yo le pongo a su expediente para tener una nomenclatura y acostumbro a 3 letras de abreviatura de una parte del atributo que estoy construyendo. Y luego pongo cédula, fecha de inicio, fecha de fin y el estado. ¿Qué significa eso? Ahí yo tengo ya la primera entidad en este primer intento de modelamiento de lo que me han pedido acá. Adelante, Joel. ¿Cuál es tu inquietud? Inge, cuando usted mostró la tabla, o sea, ¿qué dice de la tabla clientes? Ahí hay una relación, ¿verdad? O sea, una relación. Todavía no llegamos a la relación. No te me adelantes. Sí, pero por eso le digo, Inge, porque yo vi usted puso CLI, entonces digo, como usted estaba nombrando de la nomenclatura, y hice también a preguntar de las tablas, ¿necesariamente tiene que ser en mayúscula? No, simplemente es una sugerencia de buena práctica en función de lo que manejo cuántos años. No, no significa nada. Simplemente es una sugerencia por buena práctica a los nombres de las entidades, ponlas todas con mayúscula y en singular, mientras que los atributos, la recomendación es ubicarlos en minúscula. Claro, Inge, pero justo, y le iba a preguntar eso, o sea, eso de primero eso de las mayúsculas, o sea, y luego usted mostró la tabla y usted dijo que estaba con A su guión bajo y del nombre de la tabla, claro está, pero le veo luego el CLI, entonces digo, ahí debe haber, entonces eso le voy a preguntar a usted, ahí debe haber una relación Sí, de otra tabla, la tabla cliente. Porque ya luego viene la base, la tabla de clientes. Ya todavía no hemos llegado a esa parte. Sí, Claro, ya Inge, o sea, va a salir una relación, efectivamente. Carlos Andrés, ¿cuál es ingeniero, tu...? ¿podría enfocar la tabla que tenía hecho con asuntos? Sí, allá vamos, sino que quería saber quiénes Sí, eran. es que yo le había mencionado eso primero, solo que no pude terminar, y es exactamente lo que yo le había dicho. Sí, efectivamente, sí. Así quedaría asunto. Y yo no le puse asuntos, sino que le puse asunto. Yo digo asu, como dijo el compañero, porque estoy relacionando a que ese es un atributo propio de esta entidad. Y ya se me adelantó el compañero, porque decía CLI cédula, significa que puede ser una clave foránea. Me estoy adelantando un poco. Y ya él dijo también la relación, pero eso ya lo vamos a ver con calma, ¿no? Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. En ese gráfico, ¿cuál sería su clave maestra, se podría decir? No te me adelantes, ya lo veremos más adelante. Disculpa, esa es una parte importante y que cuando analicemos las claves, ya yo les diré mi recomendación. Este es un primer intento. Recordemos acá, tenemos algunos chicos asustados con este tema de modelamiento, así que vamos con calma. Y ya habían dicho, sí, en estas clases ya dejaron de ser teóricas hace rato. Aquí ya estamos en proceso práctico. ¿Ok? Entonces luego venimos acá, seguimos la solución con respecto a los atributos. Ya tengo el cliente. Y del cliente yo que tengo, y el mismo problema me lo define, cédula, nombre, dirección, y ahí lo tengo. ¿Sí? Tengo CLI, cédula, CLI, nombre, CLI, dirección. ¿Ya? Si avanzamos con la respuesta, nosotros tenemos acá procuradores, y de procuradores tengo los datos personales, y esos datos personales llevarían a un desarrollo similar al que teníamos al de cliente. Yo digo pro, cédula, pro, nombre, pro, dirección. ¿Ya?
Y avanzando en esa misma dinámica, yo digo, esta parte que dice, asuntos son llevados uno o varios procuradores. Entonces, esa entidad es una entidad adicional, lleva número de expediente y los datos personales. Entonces, tendríamos algo así. ¿Sí? Teníamos pro, cédula y el ASU expediente, porque es asunto procurador. Entonces, aquí me va a tener, si son el mismo asunto y 2 o 3 procuradores, serán más registros o más filas que hay en esta tabla. ¿Ok? Y entonces ya acá, viendo todo de manera integrada, nosotros tendríamos algo así como esto. ¿Sí? Asunto, ya tenemos allí los atributos. Cliente, tenemos allí ya la entidad cliente, tenemos cédula, tal cual como me lo pide que el problema. Aquí yo me dejé por fuera gabinete de abogado, pero pudiera ser una entidad más. ¿Y cuántos registros va a tener esa entidad gabinete? 1, porque esto es para un gabinete. Pero sí sería una muy buena idea tener esa entidad también diseñada en este modelo. ¿Ok? Y así nos vamos a revisar ahora la parte de las relaciones. ¿Alguien levantó la mano? Por favor, me dice con inquietud, Joel. Eso era lo que yo le decía al principio, Inge, del gabinete como tal, que era una entidad como tal, Inge. Sí, efectivamente, la podemos tener como una entidad adicional. Empecemos ahora a ver el componente, yo lo considero un poco importante, que es las relaciones, que no es otra cosa que las conexiones o asociaciones, ¿sí? Entre las entidades. Entonces, hay una conexión semántica entre estos conjuntos de entidades que estamos creando. Entonces, la relación entre los clientes y los asuntos de la oficina de abogado sería un ejemplo. Clientes y asuntos. Es una relación. Cuando nosotros necesitamos trabajar, nosotros tenemos tipos de entidades. Ya sabemos las entidades y aquí nosotros podemos indicar lo siguiente. Que el tipo de entidades nosotros tenemos que son unos grupos de objetos que tienen las mismas propiedades. Estos son tipos de entidades. ¿Ya? Entonces, tienden a ubicarse en una dependencia, o sea, tienen una existencia independiente, ya bien sea física o abstracta. Entonces hay de dos tipos, ¿no? Que tienen las mismas propiedades y otras que en la organización para que a la cual se sirve esta base de datos tienen una existencia independiente, ya sea física o abstracta, una de otra. Ya vamos a ir viendo más adelante a qué esto se refiere, ¿no? Pero trabajemos más con las relaciones. Definemos más el tema de las relaciones. Las relaciones sí tienen un número de entidades que participan en la conexión. ¿Sí? Y luego tenemos nosotros un concepto que es el de la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? El número de elementos de un tipo que se conectan con el elemento en el otro lado. ¿Sí? También esto se conoce como una restricción que se observa y define el problema que yo quiero resolver y controla la ocurrencia de cada una de las instancias en las entidades involucradas. La explicación es más complicada que la parte teórica. Ya la veremos en la parte, práctica, que es muy sencillo esto de la cardinalidad. Y luego nosotros tenemos lo que corresponde a la opcionalidad o posibilidad. ¿Qué significa eso? Que si esa relación es obligatoria o esa relación es opcional, o sea que puede o no puede estar.
¿sí? Veamos las relaciones binarias, es decir, de grado 2, donde están solo dos entidades, porque recordemos que el grado es cuando tenemos involucrado más de una entidad. Entonces estas son de grado 2, es decir, dos entidades involucradas. Y tenemos acá la cardinalidad. Cuando tenemos dos relaciones relacionadas, tenemos relaciones muchos a muchos. O sea, un elemento de una entidad se relaciona con más de uno de la otra entidad. Y si me voy del otro lado de la entidad, también un elemento de esta entidad se relaciona con uno o más de la entidad con la cual se relaciona. La otra cardinalidad que yo tengo es las relaciones de uno a muchos. Es decir, yo tengo un elemento de una entidad y se relaciona con uno o más de la otra entidad. Y luego también tenemos relaciones uno a uno. ¿Ya? Con los ejemplos prácticos nosotros vamos a ver que esto es muy sencillo de comprenderlos. Y acá tenemos ya gráficamente cómo pudiéramos referirnos a, si estamos acá, estamos hablando del modelo conceptual, como se pone acá. Entonces yo tengo, y acá está con un modelo un poco más, modelo lógico, las relaciones, yo digo, relaciones uno a uno, así se ponen. Tal cual como usted lo ve, uno a uno. Luego, si usted tiene cuando tiene este tipo de nomenclatura, las relaciones uno a uno van en esta forma. ¿Sí se da cuenta? Una sola flechita. Si estamos hablando de relaciones uno a muchos, tenemos de aquí, sale uno solo y acá la patita como de gallina, que así se le define también académicamente o al momento de ilustrar la explicación. Acá se refleja que hay varios, ¿no? Y las relaciones mucho a mucho es la que tenemos acá. Varios de este lado y varios con los de acá. Y cuando hablamos de un modelo conceptual, pudiéramos tener que ese gráfico es de esta forma. Y acá, el de uno a mucho, de esta manera. ¿Ya? Y la cardinalidad se suele ubicar así, 1 a n, tal como tenemos acá. ¿Ok? Muy bien. Y esto es lo que nosotros teníamos planificado para la clase de hoy, que ha sido bastante extensa. Hemos avanzado mucho y ya le toca a usted practicar mucho, porque lo que le va a ayudar a usted a crear buenos modelos es trabajar en varios de ellos. Y ya le digo yo, una de las prácticas que se viene es, por favor, tiene allí en el entorno virtual el proyecto que desarrollaron los compañeros del semestre anterior. Por favor, ya vayan haciendo el ejercicio y la dinámica que yo les he dicho acá. Y lo pueden hacer en equipos, ¿ya? La práctica que viene para esta semana va así. Desarrollar eso en equipos, identificar por ahora las entidades y los atributos. Identifiquen las entidades y los atributos. Si usted grupo es par, ya sabe cuál ejecutar. Si es impar, ya sabe cuál hacer. Adelante, Carlos Andrés. Primero, como para acotar algo, pero encontrar los datos en la tabla depende mucho también de la imaginación de nosotros como para darle una forma, ¿verdad, ingeniero? Acá es la capacidad de análisis, yo le digo eso. Esa es la capacidad de análisis que usted tiene. Esa es la experticia que usted va logrando. Para acá yo le esquematizo los procesos a seguir y lo he hecho muy gráficamente. ¿Ah? Pero ya ahora le toca a usted hacerlo. Ya le toca en este momento practicar. Ya tiene usted 2 ejercicios para practicar. ¿Ok? Entonces, ya aquí depende el nivel de análisis que usted le haga al requerimiento que le plantea el usuario. Y usted en este momento ya tiene un requerimiento en el entorno virtual de aprendizaje que le va a servir a usted para practicar. Adelante, Joel. Por ejemplo, Inge, como lo que ahorita acaba de mencionar el compañero, o sea, de la complejidad o sea, yo lo entendí, la complejidad de los elementos de cada tabla, ¿no? Como usted dice, eso depende de cada diseñador, ¿no? De cada programador, ahí depende, ¿no es cierto? Porque cómo puede haber una tabla con 2 atributos o 3 con un identificador y una clave primaria, cómo puede haber con
10 o 15, dependiendo de los requerimientos que necesite o de lo que les necesite el sistema, como usted mismo dice. Sí. Efectivamente, cuando tengas que resolver un modelo, al menos cuando yo les valide a ustedes, ¿sí? Yo vengo y reviso el requerimiento y yo cojo, a ver, se pide que, como en el caso de los abogados, dice uno o varios procuradores. ¿Dónde almacena usted el tema de que uno o varios procuradores atienden un asunto? Entonces yo reviso. Entonces no hay que imaginarse. La imaginación está para ver si eso lo pongo en una, dos o tres tablas y dependerá del modelo optimizado sin redundancia de datos. Pero usted tiene que cumplir lo que el usuario le pide y almacenar eso. Porque cuando yo le revise ese trabajo que usted va a entregar de fin de parcial, si usted no contempla alguno de las funcionalidades que yo le pido, es una falta grave no cumplir. Yo le diré en el comentario, le digo, ¿dónde almacena usted esto? Entonces, no lo considere, pero el problema se lo pide. Entonces, ahí es un error. Entonces, hay que hacer un buen análisis. Esto no es sencillo. Este proceso de construcción de base de datos a los profesionales toma tiempo, días, horas, puede ser hasta semanas, para llegar a un modelo optimizado y tiene que hacer las pruebas del caso para validar si todas las reglas y todas las condiciones que le pide ese sistema, ese usuario, esa funcionalidad se cumplen. Adelante, Marcial, porque yo ya intervino. Marcial. Sí, a ver, ahí quiero acotar, ingeniero, en el tema de la definición de entidades y atributos que usted mencionó hace un momento en las láminas. Y yo sigo insistiendo que no debería haber la entidad cliente, más bien personas, porque ya luego en la práctica mismo vamos a tener un conflicto donde ya después tendríamos que hacer una división y, y al tener varios asuntos que son varios clientes, en realidad después sí vamos a tener una complejidad. Y yo creería que sí se debería generar esa entidad personas y de ahí una entidad tipo. Marcial, esa ya es la implementación final y completamente ya te lo vuelvo a ratificar, efectivamente así sería. ¿Por qué? Porque si ya luego tú tienes proveedores, no tienes que crear otra entidad. Eso te da una gran ventaja de tener una aplicación parametrizable y eso ya viene en la experticia, ya en el proceso de construcción del modelo de datos para que sea parametrizable, flexible y con capacidad de crecimiento. ¿Por qué? Si yo no hago lo que tú recomiendas, ¿sí? Sencillamente, ya mañana me dicen, ¿sabe qué? Yo también voy a manejar por algún tema los proveedores, se me ocurre. Y entonces, ¿qué tendrías que hacer? Crear una nueva entidad de proveedores y luego crear un nuevo programa para que ingresen los datos de proveedores. Sí, eso sería innecesario si llegamos al modelo que tú dices. Pero ese modelo al que tú haces referencia será ya luego cuando nosotros veamos un proceso que se llama normalización, que es construir un modelo de datos optimizado, sin redundancia de datos, flexible, parametrizable. Yo creo que ya más de uno de ustedes vio mi TikTok donde defino el proceso de normalización, porque vi que tiene miles de reproducciones, y entonces ahí yo explico esa parte, y cuando veamos esa parte de allí, seguro te volveremos a dar la razón, Marcial. Lo que ocurre es que estamos en una fase inicial sencillamente de identificación de entidades y atributos. Ya luego viene un proceso que es de normalización, pero todavía no llegamos a ese, que lo veremos en próximas sesiones. ¿Alguien más tenía una interrogante acá? Yo dije, disculpe. Sí, Joel, adelante. En la creación de los ejercicios del deber, es necesario, porque por lo general yo siempre he creado cada tabla con un identificador, como se dice, clave primaria. No hay problema en que poner claves primarias en cada tabla. Ejemplo, es que yo le pregunto eso porque usted en el ejemplo anterior de las láminas no ponía, entonces esa era mi duda, y usted dijo que era para que se entienda un poco más fácil y que Sí. podemos entenderla. Entonces, digo, en este caso, en el deber, yo sí lo puedo poner, ¿verdad? Sí. Yo sí lo puedo poner, o sea, a Sí. eso para mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, Joel, sí, efectivamente, lo que dije, vamos en una fase inicial, pero lo que usted construyó ya era un modelo normalizado.
y ya allí se identificaban claves primarias y claves foráneas. Y allí vamos a ir de a poco, ya cuando hablemos de las claves. En este momento no estamos todavía hablando de las claves, hay toda una clase para revisar las claves, qué claves son las ideales, qué claves debemos crear, qué características deben tener las claves. Esa parte la vamos a revisar con calma y en profundidad. Pero efectivamente sí, en una entidad yo debo crear claves de identificación. En toda tabla, en toda entidad yo debo tener un identificador único. Y a veces, no solamente con la clave primaria, yo identifico de manera única algún atributo, perdón, una instancia dentro de esta entidad. Y yo hago ahora, aprovechando tu inquietud, yo digo, yo tengo una tabla que se llama maestro de estudiantes. Y yo le pregunto acá, y escríbanme ustedes, escríbanme en el chat, necesito 38 respuestas. ¿Cuál debería ser la clave primaria de la tabla maestra de estudiantes? Escriba, necesito la respuesta. Mientras que escriben ustedes, George, cuéntame. Ingeniero, era solo una consulta, no sé si me despisté con el tema de la tarea, que los que dice casos asignados no corresponden a la tarea todavía, ¿no? No, esas no son las tareas, esas son tareas para práctica. Práctica, correcto. Ya les voy a habilitar formalmente para que el que lo desea practicar lo hace. Le digo yo, cuando le pongo opcional, seguramente usted va a ganar mucho, tal vez no puntos, pero en la práctica es para prepararlo para adelante, ¿no? María Fernanda, tenías adelantada la mano también, María Fernanda. ¿Cuál era tu inquietud? ¿Ya la bajaste? Adelante, María Fernanda. Bueno, se arrepintió María Fernanda. Veamos qué escribieron ustedes con respecto a cuál debería ser la clave primaria de la tabla maestra de estudiantes. Aquí tienen cédula, ID maestra, ID tipo serial, bueno, ya te fuiste ya un poco más, sí. ¿Quién fue? David Alejandro, muy bien. ID, maestro estudiante, ID. Bueno, me halaga mucho tener un equipo, un grupo de estudiantes bastante desarrollados, porque las respuestas que me han dado van más allá de lo que yo esperaba. Y entonces, esa era una pregunta que yo tomo siempre en los exámenes y le pongo, ¿y cuál es la clave primaria? Bueno, ya tendré que cambiar esa pregunta porque la vamos a dar respuesta ahora. Y sí, efectivamente, todos los que contestaron ID o algo similar, esa es la respuesta correcta. Que cédula, que también me identifica de manera única a un estudiante, sí, pero no puede ser la clave primaria cédula. Y explico por qué. Porque cédula, para comenzar, ahora yo les pregunto otra pregunta más, a ver, cédula, escríbame ahora. Yo le digo y me contestan todo. ¿Qué tipo de dato es cédula? Escriba, no me diga nada, escriba, que quiero saber si me están siguiendo en la clase, porque este es un momento sincrónico. Dígame, ¿qué tipo de dato es? ¿Es numérico, es integer, float, real, carácter, string? Escríbame. ¿Qué tipo de dato sería? Cédula. Tenemos 3 segundos para escribir eso nada más. A ver. Dice string, numérico, string. Chat. Sí. Muy bien. Una vez más, ratifico lo dicho, tengo una audiencia bastante involucrada con el tema de base de datos. Efectivamente, no puede ser integer, no puede ser numérica. String está muy largo, es char de unas posiciones específicas de 10. ¿Por qué? Porque cuando se captura la cédula, se hacen validaciones de si es una cédula válida o no, y entonces es más fácil coger las posiciones de acuerdo a una variable o un campo tipo carácter. Entonces debería ser tipo carácter. ¿Por qué no debería ser la clave primaria la cédula? Porque al ser de tipo carácter y al crear un índice por esa columna, porque la clave primaria crea un índice y los índices ocupan almacenamiento, ocuparía bastante espacio. En cambio, si usted tiene un ID, que generalmente puede ser, como ya lo dijo aquí brillantemente algún estudiante, que se genera automáticamente, o puedes tener tú algún control y lo vas generando tú, las dos van bien, entonces sería un ID. Y ese ID podría ser de unas posiciones de menor tamaño que
una cadena de caracteres de 10 posiciones. Entonces, he allí. Ya no tocará poner esa pregunta en el test. Muy bien, un gusto haber compartido con ustedes. Ya luego veremos la parte de las relaciones. Por favor, ya luego veremos los modelos optimizados. Un gusto haber compartido con ustedes. Hay una pregunta adicional, creo, antes de cerrar la sesión. Adelante, ¿quién fue que levantó la mano? No, no hay la mano. Entonces, un gusto, por favor. Daniel, Osvaldo. Daniel, cuéntame, Daniel. Ingeniero, muy buenas noches. Entonces la tarea está pendiente. Vamos a hacer solamente lo que usted indicó sobre una... Práctica, Lo nada mismo más. que hicimos. ¿Mande? Sí, sí, correcto. Esto es para que usted practique. Porque yo en Ya. esta semana ya subo la asignación efectiva, el planteamiento del ejercicio para que usted ya empiece a trabajar. Entonces haga un ejercicio ahora, reúnase con sus compañeros, los que pueden, y comiencen a hacer la dinámica ahora, a manera de práctica. Eso es. Listo, ingeniero. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Que pase bien. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muy buenas noches.